Hoy vuelvo a traeros un tutorial sobre seguridad informática y en este caso será para analizar la conexión SSH entre un servidor y un cliente y ver la seguridad que tiene este tipo de conexión. Haremos algo parecido que como hicimos con la conexión Internet, donde establecimos la conexión y luego conseguimos descubrir cuál era la contraseña. Así que hoy más o menos haremos lo mismo. Primero instalaremos un servidor SSH en un Ubuntu server. Configuraremos ese servidor SSH y luego haremos una conexión y conseguiremos a través de una herramienta que se llama Hydra, que ya explicaremos, conseguiremos hacer un ataque a ese servidor para poder conseguir la contraseña de acceso a esa conexión. ¿Por qué conexión SSH? Bien, como ya vimos en el anterior tutorial, una conexión Telnet es una conexión que se puede establecer con relativa facilidad, pero que trae una seguridad bastante limitada, ya que como podemos comprobar, toda la información que se manda a través de los paquetes que vimos con Wireshark, toda esa información está en texto plano, con lo cual es muy fácil leerla y muy fácil obtener esa contraseña de acceso, además de muchísimos otros datos provenientes tanto de la máquina servidor como de la máquina cliente. Con la conexión SSH lo que conseguimos es cifrar todo ese contenido, como ya podremos comprobar también a través de Wireshark, y de esta manera hacerlo inaccesible a priori para cualquier persona que pueda interferir o snifar esos paquetes. Es un tutorial un poquito más complejo o bastante más complejo que el anterior, así que intentaremos ir poquito a poco explicando cada cosa que hacemos y mostrar claramente cuáles son los comandos y los pasos a seguir. Antes que nada, como siempre, deberíamos en nuestro Ubuntu server, donde instalaremos el servidor SSH, abrir una terminal. Y lo primero que haremos será loguearnos como superadministradores para poder hacer todo con toda autoridad. Para ello utilizamos el sudo su, nos pide la contraseña y una vez estamos logueados como roots o superadmins, vamos a mirar cuál es la contraseña, cuál es la dirección IP que tenemos asignada a esta máquina. Como ya lo sabemos, utilizamos ifconfig como siempre, comando más que sabido y utilizado ya, y vemos en dirección inet que la dirección IP que tenemos establecida en este servidor es 192.168.41.128. Bien, sin más, esto nos servirá para todo el tutorial, no nos olvidemos. Vamos a hacer un clear de la pantalla y vamos a instalar el servidor SSH. Para ello haremos algo muy utilizado en Linux, que es un sudo apt-get install, e instalaremos el paquete OpenSSH-server, claramente, ¿no? El servidor de SSH. Yo ya lo tengo instalado, así que solo comprobará que está instalado. Pero bueno, si a vosotros os pide instalarlo porque no lo tenéis, pues esperáis a que acabe de hacerlo, a que acabe de copiar todos los paquetes y nos diga que ya está todo listo. Bien, aquí ya nos dice que ya tenemos nuestra versión más reciente, así que no ha hecho nada. Vale, ahora una vez hemos instalado este servidor SSH, vamos a ver que tenemos un proceso activo que no está apagado, que está funcionando. Para ello vamos a hacerlo con el comando ps --elf
grep-issh. Vamos a explicar qué es este comando. ps nos muestra los procesos que hay en nuestro ordenador o máquina, en este caso en el Ubuntu Server. -elf nos da mucha información o una información ampliada de cada proceso. Si no lo pusieses nos daría una información más reducida, y en este caso queremos saber todo lo que podamos de esos procesos. Y luego con el grep-issh lo que vamos a hacer es filtrar esos procesos con lo que hay a continuación de la i, en este caso con todo lo que contenga la palabra ssh. Si le damos al intro, veremos que hay dos procesos activos. Uno que es con el usuario root o superusuario, y otro con el usuario Alex. Es muy importante que a la hora de hacer este comando, esta consulta, estemos conectados como roots, como superusuarios. Si no, nos dirá que no hay procesos activos. Bien, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Qué información podemos sacar? Bueno, pues a priori tenemos del superusuario root una ruta donde está instalado o donde está funcionando el SSHD. SSHD es el daemon de SSH, o el proceso en sí, todo lo que controla esa conexión o ese servidor SSH. Y luego en el usuario Alex, que es en este caso nuestro propio usuario, tenemos la ruta donde está instalado el SSH agent. El SSH agent es el encargado de contener las claves primarias para poder hacer la autenticación a ese servidor SSH de manera correcta. Así que también es muy importante saber dónde se encuentra este agent. Una vez hemos visto que hay un proceso o que hay varios procesos activos de SSH, vamos a investigar qué conexiones tiene esta máquina Ubuntu Server activas, cuáles son las entrantes, cuáles son las salientes, para ver que SSH puede recibir conexiones. Para ello lo vamos a hacer con el comando netstat-ltpn. ¿Qué hace este comando? Bueno, netstat es para saber los conexiones de net que hay activos, y LTPN, sobre todo la n final, nos va a dar información detallada de esas conexiones, y la n lo va a hacer de manera numérica, nos va a dar los datos de manera numérica, que es muy importante, como vamos a ver, para saber, por ejemplo, en el primer proceso, que es TCP el 1059 SSHD, cuál es la dirección local en números, cuál es la dirección remota en números. Por ejemplo, vamos a investigar un poco. Aquí tenemos un PID que sería un identificador de proceso, en este caso el 1059. El program name sería el SSHD, el daemon de SSH, lo que controla ese servidor. Nos está diciendo que está actuando en la dirección local, en el puerto 22, que es el que viene de serie ya con SSH. Siempre de serie viene el puerto 22, y que está escuchando o listo para recibir conexiones. Y además tenemos aquí otro proceso del 1059 que vemos que también está actuando sobre el puerto 22 y que también está escuchando. Con estos dos comandos hemos visto que hay un proceso activo de SSH, como hemos visto aquí, y que hay una conexión activa de internet de SSH, y que además está escuchando, está lista para recibir conexiones. Entonces, de momento ya estaría todo perfecto y preparado para poder recibir una conexión. Pero ¿qué pasaría si por casualidad o por una
necesidad de entorno, porque nos encontramos en una empresa o en otro lugar en el que necesitamos hacer una conexión o establecer un servidor con una configuración especial, cómo debemos actuar y qué archivos debemos modificar para poder adaptar ese servidor SSH. Hay dos archivos que son muy importantes y que se encuentran en la carpeta etc/SSH. Si hacemos un list de lo que contiene esta carpeta, vemos que hay dos archivos que son el sshconfig y el sshd-config, que son los que nos permitirán configurar, modificar la configuración de acceso y datos salientes del servidor SSH. El sshconfig sería para configurar los datos del cliente sí, los datos del cliente. Y el sshd-config, que es el que vamos a abrir para ver, si lo hacemos con gedit, haría referencia a esos datos del servidor, los que sí que deberemos modificar para cambiar el servidor y poder establecer otro tipo de conexión si lo necesitamos. Por ejemplo, en este archivo, que es algo, bueno, no es muy largo, pero sí que tiene muchos parámetros diferentes, lo primero que comprobamos es que hay un puerto 22, que era el de serie, que podríamos modificarlo si queremos y establecerlo en otro puerto. Podemos, por ejemplo, ver dónde están las claves o las keys autorizadas, el fichero que se encuentra en esta ruta. Podemos, por ejemplo, también hacer o cambiar cómo se establece la conexión, si necesitamos una autenticación de password o no, etcétera. Hay muchos parámetros diferentes que podemos modificar si queremos cambiar la configuración del servidor. Bueno, una vez hemos visto que todo funciona, lo que vamos a hacer a continuación es establecer una conexión para poder comprobar cómo funciona SSH y cómo encripta los paquetes. Para ello utilizaremos Wireshark, que ya lo vimos en el anterior tutorial de Telnet, pues lo vamos a encender ahora también. Y es un proceso un poquito lento, ya que estoy cargando o estoy haciendo funcionar las dos máquinas, más el programa de grabación, así que va un poquito lento, pero bueno. Ahora se enciende, muy bien, y como ya vimos, le vamos a dar a la lista de Available Capture Interfaces y vamos a encender, vamos a empezar a snifar los paquetes que provienen de la dirección IP 192.168.41.128, que serían los del servidor Ubuntu. Le damos a Start, ya está configurando y ahora, como vemos, no hay ningún paquete de momento que se esté filtrando o que esté entrando, que esté interactuando con nuestro servidor. Bien, ahora nos vamos a ir a Backtrack. Backtrack es una distribución de Linux que se puede conseguir también de forma gratuita y está muy especializada en seguridad informática. Es una suite de herramientas con las cuales podemos hacer auditoría de webs, yo que sé, tenemos un montón de herramientas como Web Exploitations, Network Exploitation Tools, Cisco Attacks, Databases, Wireless Attacks, Social Engineering Toolkit para hacer phishing, etcétera. Hay un montón de herramientas diferentes para poder hacer auditorías webs, para poder hacer ataques de muchas maneras. Pero bueno, ahora esto no nos va a interesar, simplemente utilizamos una máquina Backtrack como podríamos utilizar una máquina Linux, Mac, Windows, cualquier tipo de máquina diferente, no hay problema, para establecer esa conexión. Antes que nada vamos a abrir el terminal y antes de establecer la conexión SSH con el servidor, vamos a comprobar que tenemos acceso a ese servidor. Eso lo hacemos a través del comando ping, que ya hemos visto algunas veces o que
quizás os suene. Si ponemos ping y la dirección IP que queremos, le damos al intro, vemos que por una parte estamos recibiendo un ping o una contestación de ese servidor, y aquí en Website vemos cómo estamos. Como se está preguntando o estamos recibiendo un request, una pregunta de la máquina Backtrack y cómo le estamos contestando a esa máquina Backtrack. Así que, como vemos con el ping, tenemos un camino de acceso, por decirlo así, una carretera que nos llevaría a ese servidor Ubuntu. Ahora debemos saber cómo podemos establecer esa conexión con el servidor. Vamos a ver qué procesos hay abiertos y qué puertos tienen asociados para saber qué conexión vamos a utilizar. Para ello lo haremos con nmap, ¿vale? Nmap y la dirección IP. Simplemente este comando o esta herramienta nmap lo que hace es un escaneo de puertos de la máquina con la dirección IP que nosotros le decimos y nos dice a qué están asociados esos puertos. Vemos cómo se han hecho aquí las preguntas y se ha contestado a esas preguntas de los puertos, y en Backtrack se nos dice qué puertos están abiertos en esa máquina. Tenemos abierto el 22, que corresponde al SSH y nos dice que está abierto, y tenemos el 23 también abierto, que nos dice que es de servicio Telnet. Serían las únicas dos maneras de conectarnos a la máquina servidor. Así que ahora ya sabemos que hay un camino y sabemos cómo llegar a esa puerta a través de ese camino. Ya no nos queda nada más que establecer esa conexión SSH con el servidor. Para ello vamos a utilizar un comando muy sencillo que es ssh espacio el nombre de la máquina, que en este caso, como ya sabemos, es Alex. Lo hemos visto arriba cuando veíamos los procesos. Ahora no sé dónde está, aquí, ¿veis? Estamos en el usuario Alex, aquí también lo hemos visto. Teníamos un usuario root y un usuario Alex. Bien, el que nos interesa es conectarnos a Alex, que es el que está activo realmente dentro del servidor, con lo cual sería ssh el nombre del usuario de la máquina, arroba y la dirección IP de esa máquina Alex. En este caso es 192, 168, 41, 128, como ya habíamos visto antes. Y sin más le damos al intro. Ahora está intentando hacer la conexión y nos pide la contraseña para acceder a esa conexión. Nosotros ya la sabemos, luego a través de Hydra intentaremos conseguir esa contraseña si fuese el caso de que no la supiésemos. La ponemos y se establecerá la conexión si todo va bien y no da problemas. Una conexión SSH, como veis ya estamos dentro de esta máquina servidor Ubuntu. Como veis, ahora iremos un poquito a ver todo esto, pero se han creado o se han transferido un montón de paquetes entre las dos máquinas. Ahora las analizaremos. Y sin más, para hacer una simple prueba de que realmente estamos en la máquina servidor Ubuntu, hacemos un ifconfig y vemos como ahora tenemos asociada esa dirección IP que antes correspondía a la otra máquina. O sea, estamos dentro de esa máquina. Vamos a hacer un exit porque no queremos hacer nada más, simplemente queríamos analizar la conexión. Y ahora nos vamos al Wireshark para poder ver qué es lo que hemos encontrado. Lo primero de todo, como hemos visto durante todos los procesos de ping y demás, ha habido un montón de intercambio de paquetes. Los que más nos interesan ahora mismo son los que tienen que ver con el puerto 22, con el puerto de conexión SSH. Para ello vamos a hacer un filtrado de puertos y vamos
a decirle que solo nos muestre los que corresponden al puerto 22, que es el puerto de serie de SSH. Le damos al intro y aquí los tenemos. Todos estos serían los que tienen que ver con SSH, la conexión SSH. Si nos venimos a info rápidamente, vamos a verlo así, vemos que aquí se ha creado una conexión o un requisito desde la máquina backtrack a la máquina servidor con el protocolo TCP, que es un protocolo que permite que haya una conexión segura y que los paquetes se transfieran de manera clara. Sería el Transmission Control Protocol y permitiría que los paquetes se transfieran de manera clara, sin errores, sin duplicados, etc. Vemos que hay una sincronización que tiene unas contestaciones por parte de cada uno para poder hacer ese login, y luego al final unos paquetes en medio que han sido los que se han ido pasando, y luego al final un fin que sea un finalize o un terminar esa conexión SSH. Cuando hemos hecho exit, estos paquetes han sido los que se han transferido para acabar esa conexión. Y si por ejemplo, si os acordáis, en Telnet nos íbamos al principio de todo y era el segundo paquete después de los de gris, después de la sincronización, donde se mostraba la contraseña. Ahora vamos a ver qué vemos. Si le damos con botón derecho y follow TCP stream, vemos que está todo encriptado. Si os acordáis, aquí ya salía la contraseña directamente. Ahora vemos que tiene un contenido ilegible, que no podemos obtener ningún tipo de información de estos paquetes. Esto lo hace la conexión SSH con el cifrado de estos paquetes para que no seamos capaces de saber qué es lo que contiene. Bueno, ya sin más, ahora ya hemos visto cómo funciona SSH, hemos establecido la conexión, ya hemos visto que realmente hace un cifrado, con lo cual a priori sería imposible saber cuál es la contraseña de esa conexión. Pero Backtrack tiene una herramienta que se llama Hydra y que nos permite hacer ataques de fuerza bruta. Si conocéis o sabéis un poquito sobre seguridad informática, seguro que habréis oído estas palabras de fuerza bruta, que significa que simplemente a través de la prueba y error acaba encontrando la contraseña. Para ello necesita un diccionario que se le llama, o un TXT, un texto plano con diferentes palabras que serán las que vaya probando como contraseñas para así llegar a encontrar cuál es la contraseña correcta. Hay un montón de diccionarios diferentes en internet que contienen millones de palabras a priori normales o de serie, como podría ser 123 o usuario o ABC, palabras que podrían ser fácilmente encontrables en una contraseña por defecto. Como esto es una prueba y sabemos realmente cuál es la contraseña del servidor, ya que nosotros hemos sido los que hemos creado ese servidor, vamos a crear un diccionario pequeño que contenga esa contraseña también, evidentemente, para ver cómo funciona, podemos ser capaces de crear un diccionario y cómo Hydra va a utilizar ese diccionario que hemos creado. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, el editor de texto Nano y vamos a ponerle un nombre, en este caso passwords.txt. ¿Vale? Está vacío, lo vamos a crear de nuevo y vamos a poner pues diferentes palabras, como por ejemplo 123, intro, ABC, intro, usuario, root también podría ser válido, 1, 2, 3, 4, 5, podemos probar lo que queremos, ¿vale? Hola, vamos a encontrar millones de palabras diferentes para probar. Y por ejemplo vamos también a incluir la que desciframos con Telnet, con WordCheck en la conexión Telnet.
Recordad, es muy importante que después de cada palabra le demos un intro, incluso en la del final también, un intro. Separemos por intros todas las palabras. Una vez hemos hecho este diccionario, que como veis es muy cortito, pero es para hacer una prueba y para que no dure mucho, vamos a guardar ese fichero con control O y le decimos que queremos llamarle passwords.txt, así que le damos al intro y luego le damos a control X para salir. Normalmente estos ataques de fuerza bruta pueden llegar a ocupar mucho tiempo, y así que necesitaríamos, si podemos permitirnoslo, hacer estos ataques desde máquinas muy potentes que tengan una capacidad de procesamiento muy grande para que no tardemos varias horas, si estamos hablando de diccionarios de millones de palabras, en encontrar cuál es la contraseña correcta. Como el diccionario es muy pequeñito, veréis que son unos simples segundos, pero si fuesen millones de palabras, pues esos segundos se multiplicarían exponencialmente. Bueno, una vez hemos creado el diccionario, vamos a ver cuál es el comando que debemos utilizar para hacer ese ataque. Para ello, ponemos hydra para obtener información sobre este comando, y de todas estas opciones que tenemos, vamos a quedarnos con estas dos, que son las que vamos a utilizar. La -L, que serviría para hacer un login, como vemos, un login with login name, y un P, que sería para un -P, que sería para establecer una contraseña o un pass, o un -P mayúscula file, donde nos llevaría a un fichero o a un archivo de contraseñas. Así que, como ya hemos visto, deberíamos poner hydra -L, y aquí tenemos que escribir cuál sería el usuario, el login. En este caso, el usuario de nuestro servidor es Alex. Y luego, como no sabemos la contraseña, queremos averiguarla desde un fichero de contraseñas, vamos a poner P mayúscula. Si supiésemos la contraseña, pondremos P minúscula y la contraseña y ya nos entraría. Pero en este caso, como no lo sabemos, ponemos P mayúscula y la ruta del archivo donde va a conseguir esos passwords. Como hemos visto, era el archivo que lo hemos llamado passwords.txt, y luego solo nos quedaría poner la IP hacia donde vamos a hacer la contraseña, la conexión. En este caso sería 192.168.41.128. Una vez hecho esto, lo único que le debemos indicar ya al final es qué tipo de conexión queremos establecer, que en este caso sería una conexión SSH. Y con este comando de aquí empezará hydra a intentar conectarse a esta IP con el usuario Alex y cada uno de los passwords que encuentre en este archivo hasta que uno le permita acceder. Le damos al intro y, como veis, simplemente está diciendo que tiene 8 tareas diferentes o 8 contraseñas diferentes, ¿ves? 8 login trays diferentes, que va a hacer un intento por tarea. Nos está diciendo que hace un ataque al puerto 22, que es el de serie, y aquí ya nos da un status que dice que así ha acabado el ataque para esta IP. ¿Con qué credenciales? Pues el host sería el del servidor, con el login Alex, que es el que nosotros le habíamos establecido, y la password hola a todos. Así que de todas las contraseñas, la que le ha dado acceso a ese servidor era la de hola a todos. Sin más, con este comando hemos podido encontrar cuál era la contraseña de acceso, y como veis, creo que de una manera bastante rápida. Así hemos podido comprobar que aunque SSH es un tipo de conexión, un protocolo de conexión bastante más seguro que una conexión telnet,
no llega a ser una gran conexión segura, porque a través de un sistema operativo Backtrack y una herramienta Hydra hemos podido rápidamente acceder a esa contraseña. También es cierto que si utilizamos contraseñas inventadas por nosotros, que contengan, sobre todo, como nos dicen los expertos, números y letras en mayúscula y minúscula, es cierto que ese tipo de contraseñas son muy difíciles de encontrar en cualquier diccionario, ya que tendríamos miles y miles de millones de combinaciones diferentes y no las escribiríamos todas en un diccionario. Así que eso conseguiría mitigar bastante cualquier intento de intrusión. Pero si utilizamos passwords que vienen por defecto, no las cambiamos, o utilizamos contraseñas muy típicas, como es la de usuario o es la de 123, pues es bastante fácil que, como en un ataque de fuerza bruta, cualquier intruso pueda acceder a nuestro sistema. Hasta aquí acaba el tutorial de hoy. Sé que ha sido un tutorial un poquito más largo y complicado, pero muy útil. Como sabéis, toda esta información es para un uso educacional. Yo lo estoy haciendo con máquinas propias y en una conexión local, así que no hago daño a nadie, y espero que vosotros tampoco utilicéis esta información para hacer daño a nadie, sino simplemente para adquirir conocimientos de seguridad web, perdón, de seguridad informática. Y nada más, os doy las gracias por escucharme y os animo a que os suscribáis a mi canal para seguir recibiendo tutoriales de seguridad informática y de programación, y que le deis a me gusta para que mucha más gente pueda ver este vídeo y obtener estos conocimientos que creo que son muy útiles. Muchas gracias y hasta la próxima.